Una enfermera es contratada para cuidar a este niño, pero se queda dormida y sucede algo aterrador. Momentos desgarradores vivieron esta pareja de esposos al oír los gritos que provenían desde su casa, debido a que ésta se encontraba en llamas. Ellos habían llamado a las autoridades, pero cada minuto que pasaba era una probabilidad menos para volver a ver a su hijo con vida. Cuando la ayuda finalmente llegó, sacaron al pequeño Adrián en brazos, llevándolo inmediatamente hacia un hospital. Y justo detrás del pequeño, las autoridades sacaron de la casa a un hombre, al cual se llevaron detenido, pues Saraí, la enfermera a cargo, lo había señalado como el responsable de todo aquello, alegando que se había infiltrado en la casa por la ventana y había arremetido en contra de ellos, ocasionando aquel accidente. Pero, ¿realmente pasó esto dentro de aquel lugar? El estar al cuidado de nuestros hijos hoy en día parece imposible, pues el trabajo, las responsabilidades y el estilo de vida de las personas es mucho más agitado que antes, por lo que lamentablemente tendemos a dejar a nuestros hijos con personas quienes aseguran que los mantendrán a salvo. Pero la verdad es que no sabemos lo que sucede cuando nosotros no estamos en casa. Verás, Saraí, la enfermera, había llegado a sus vidas cuando Kiara le había dicho a Luis que quería de regreso su vida, pues desde el día en que su hijo había nacido, ella se había encontrado junto a él en todo momento, debido a que éste había llegado al mundo con una rara enfermedad, la cual requería mucha atención, pues se encontraba conectado a unas máquinas, y ella había dejado su vida y sus sueños por dedicarse a ser madre. Pero después de 5 largos años, Kiara se había cansado de aquella rutina y entre lágrimas había confesado su frustración, pidiéndole a su esposo que contrataran a una enfermera especializada para que ella pudiera hacerse cargo del pequeño Adrián, debido a que su sueño era volver a trabajar. En un principio, Luis se había enojado con su esposa por solo pensar en ella, pero pronto Kiara lo había convencido de publicar el anuncio, el cual decía: se busca enfermera para cuidar de niño de 4 años. Finalmente, así fue como Saraí llegó a su casa. El padre del niño se había convencido a simple vista de que era una mujer de fiar y la habían contratado, pues ella tenía un excelente currículum y recomendaciones de los lugares en donde había trabajado, cuidando pequeños como su hijo. Los padres estaban seguros de que ella sería de gran ayuda en casa, pues ellos llevaban mucho tiempo sin poder disfrutar de sus vidas. Saraí los había convencido de ser la solución perfecta. Ella llegaba a casa temprano y los despedía antes de que salieran a trabajar con una gran sonrisa. Durante el día, la mujer se dedicaba a la terapia que su pequeño Adrián debía recibir a diario y lo trataba como si fuera su propio hijo. Lamentablemente, aquella pareja confió ciegamente en la muchacha y no investigó mucho sobre sus antecedentes, sin imaginar que sería la mayor equivocación de sus vidas. La realidad era que Saraí se encontraba desempleada, pues la habían corrido de su último trabajo, ya que la mujer había comenzado a tener actitudes extrañas. Constantemente, ella se encontraba un poco ida y su anterior jefe se había dado cuenta de la situación. La muchacha llegaba ebria a trabajar y solía atender de aquella manera a sus pacientes. El hombre le había advertido en innumerables situaciones, pero su vicio había crecido con el paso del tiempo. Saraí no veía su enorme error, pues alegaba que la bebida le ayudaba a olvidar, ya que recientemente había tenido una ruptura amorosa, la cual no había podido superar.
Pero con el paso de los meses, este se había vuelto su pasatiempo favorito y no lo podía dejar. Un día, mientras la enfermera se encontraba cuidando al pequeño Adrián, ella pudo ver que los padres del pequeño tenían una reserva especial de tragos en su casa y no pudo resistirse más, así que decidió tomar un poco para relajarse. Total, si la pareja regresaría muy tarde por la noche y nadie la vería. Pero un trago llevó al otro y la mujer se embriagó con facilidad, quedándose dormida al poco tiempo junto a la cama del pequeño Adrián, quien por su condición no podía hablar. Saraí no sabía lo que su irresponsabilidad produciría, pues de pronto la botella que tenía en la mano cayó al suelo y el líquido de ésta comenzó a esparcirse por toda la habitación, llegando hacia los cables que se encontraban en el suelo, los cuales pertenecían a una máquina de respiración a la que se encontraba conectado el pequeño Adrián. Inmediatamente después, esta comenzó a soltar chispas produciendo grandes llamaradas. De pronto todo comenzó a llenarse de humo y solo ahí la enfermera despertó y pudo darse cuenta del gran desastre que había cometido, comenzando a gritar por ayuda desesperada, ya que debido al terrible estado en el que se encontraba, ella no podía accionar y escapar del lugar, y mucho menos poner a salvo al pequeño Adrián. Justo en aquel momento, don Ignacio, un vecino quien vivía en aquella calle, escuchó los gritos de la mujer y se acercó a la vivienda, y al ver las terribles llamaradas que se alzaban cada vez más, este ingresó al lugar sin pensar en el gran problema en el que se vería envuelto muy pronto, pues momentos después de que éste ingresara a la casa, las autoridades llegaron, y tras sacarlos de aquel lugar, la enfermera a cargo se vio acorralada y señaló al anciano como el responsable de todo. Don Ignacio intentó explicarle a todos que su intención solo había sido ayudar, pero nadie le creyó, pues el hombre era despreciado por todo el barrio, debido a que existían muchos rumores sobre él. Los vecinos solían decir que éste había enloquecido después de la muerte de su hijo, debido a que él solía encerrarse en casa y no le gustaba relacionarse con las demás personas, por lo que aquello había generado rechazo en la sociedad. Los vecinos de aquel barrio solían alejar a sus hijos de él, pues lo juzgaban por su apariencia y su actitud extraña sin siquiera conocerlo. Así que en aquel momento, Chiara y Luis no dudaron de las declaraciones de la enfermera, quien había sido una excelente trabajadora y a quien consideraban parte de la familia. Lamentablemente, el pequeño Adrián terminó en un hospital con terribles consecuencias, y los médicos hicieron todo lo que pudieron para salvarlo, pero su rostro se vio seriamente afectado y quedó marcado para toda la vida. Los padres del pequeño querían que todo el peso de la ley cayera sobre don Ignacio, así que contrataron a los mejores abogados para poder hundirlo en la cárcel. El hombre, quien era de procedencia humilde y no tenía más familiares, no sabía cómo defenderse de todo aquello, pero pronto se acordó de un pequeño detalle que las autoridades no habían visto: la botella que se encontraba en el lugar de los hechos. Don Ignacio les contó a las autoridades lo que había visto aquel día, dejándoles aquella pista para desenmascarar a la verdadera responsable, siendo así que ellos pudieron verificar el ADN de la enfermera en aquella botella, y finalmente se dieron cuenta que el contenido de este había sido el que produjo el accidente. Tras comprobarse la inocencia de don Ignacio, este fue liberado y los padres del pequeño le pidieron perdón
por haber dudado de él cuando éste solo había querido ayudar. Por otro lado, la enfermera aún es buscada por las autoridades, pues lamentablemente ella supo que acusando al anciano ganaría tiempo para poder huir del país. Queridos amigos, esta historia nos deja muchas enseñanzas. Espero que con ella puedan reflexionar. Gracias por tu visita. Recuerda que subimos historias 3 veces por semana. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con el próximo video.